Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta octava sesión de este curso, taller que organizamos con mucha ilusión allá por el mes de... La primera vez que hablamos sobre ello fue en agosto y la organización en serio empezó más o menos en noviembre. Esta octava sesión corre a cargo del doctor César González Blanch. César es facultativo del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, es psicólogo clínico y doctor en psicología por la Universidad de Deusto. Tiene también, como todos sabéis, es un psicólogo clínico conocido y de reconocido prestigio nacional e internacional. Y es uno de los investigadores principales del proyecto SICAP, del que hemos escuchado hablar en varias sesiones. Y hoy, para cerrar este ciclo, este curso, nos va a hablar de algo que suena a priori muy interesante, que son los grandes males de la investigación en psicología, que probablemente no son pocos. Así que, dicho esto, César, todo tuyo. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Voy a dividir esta presentación de los grandes males hablando en primer lugar un poco del contexto histórico que precipita que estemos hablando hoy de esto, que se haya hablado más de esto en los últimos años, que es el tema de la crisis de la replicabilidad en psicología, a veces no se llama crisis de la replicabilidad, sino la crisis de la reproductibilidad o la crisis de la confianza en psicología. Luego iré detallando algunos de esos grandes males y terminaré hablando un poco de cómo podríamos prevenir esos males o qué cosas podríamos hacer para reducir en lo posible estos problemas de los que vamos tomando conciencia, ¿no? Empiezo digamos, la presentación con esta frase de Richard Feynman, que es un físico teórico estadounidense que ganó el premio Nobel en su momento y que yo creo que refleja un poco de lo que queremos o de lo que pretendo hablar en esta presentación, ¿no? Decíamos el primer día que una de las funciones o una de las objetivos que tiene el método científico es el de depurar los sesgos que tenemos las personas al pensar, ¿no? Y cuando hablamos de los grandes males parece que estamos pensando en el fraude, en temas como la falsificación o la fabricación de datos, ¿no? Y eso es una parte, pero es una parte muy pequeña del problema, ¿no? La forma más común en la que vamos a encontrar problemas en la investigación tiene que ver con formas más sutiles en las que apenas somos conscientes de que estamos sesgando la información que presentamos o que recogemos, ¿no? Realmente esa es esa que se conocen como las prácticas cuestionables de investigación, quizás es una forma eufemística de referirse a la mala praxis en investigación. Esa sí que es mucho más prevalente de lo que quisiéramos admitir y que tiene un efecto en el conjunto del conocimiento y en la imagen social de la disciplina, ¿no? Antes de avanzar, quisiera hacer una aclaración ahí de conceptos entre reproducción y replicación. Cuando hablamos de reproducción, es verdad que el tema de la reproductibilidad o de la replicabilidad se utiliza a veces indistintamente. Y seguramente en los artículos que voy a poner y en los trabajos que voy a presentar, y quizá yo mismo a lo largo de la presentación, utilice
en algún momento uno y otro término como si no hubiera diferencias entre ellos. Pero cuando hablamos de la reproductibilidad, en realidad lo que estamos haciendo es hablar de la capacidad que tienen otros investigadores de, analizando los mismos datos de un estudio previo, obtener los mismos resultados. Es decir, eso nos habla un poco de la validez del análisis de los datos del estudio original, ¿no? En cambio, la replicabilidad se refiere a recoger datos nuevos, pero simulando en lo posible o replicando en todo lo posible el, el estudio original, ¿no? Para obtener los mismos resultados, ¿no? O con la expectativa de obtener los mismos resultados. Y en esta replicabilidad o en estas réplicas hay que diferenciar entre la réplica directa, en la que vamos a copiar todo el procedimiento, los mismos sujetos. Cuando digo los mismos sujetos me refiero a la N o a las características de la muestra, no es que cojamos a los mismos sujetos porque ya no sería la misma, digamos, situación, ¿no? Porque ya habrían pasado por un experimento previo. Pero tratamos de hacer el estudio idéntico al original, ¿no? Con la idea de obtener, comprobar si se obtienen los mismos resultados, ¿no? Y la réplica conceptual, en realidad lo que cogemos no es tanto, digamos, exactamente los mismos estímulos o los mismos procedimientos, sino hacemos alguna transformación, digamos, a lo mejor de la forma en la que hacemos el experimento, pero trayendo de fondo la misma idea, ¿no? La misma idea, la misma teoría que está detrás del mismo concepto, digamos, que está detrás del experimento, ¿no? En realidad tenemos que saber que cuando hacemos un experimento, y ahí pongo, la doctora Jess ha hablado ayer de este experimento de Solomon Asch, y en realidad en este experimento no nos interesa, o es, lo diré provocativamente, nos importa un bledo, no es relevante el que un sujeto decida si una línea es igual que otra línea o que un sujeto pueda verse condicionado en la respuesta que da en función de la que dan otros colaboradores del experimentador que le están, digamos, influyendo para que se dé una respuesta en contra de la que en principio daría si no estuviera bajo esa influencia del grupo, ¿no? Eso en sí es irrelevante. Lo que nos interesa, el sentido del por qué es importante esta investigación, o las investigaciones en general, o los experimentos en general, es por la teoría que está detrás. Esa es la teoría la que tiene consecuencias, la que puede tener consecuencias en cuanto a la explicación de los fenómenos humanos y en cuanto a, en su caso, incluso la posibilidad de cambiar o de prevenir problemas o de conseguir mejoras en las condiciones humanas, ¿no? Pienso que en este caso, por ejemplo, de conformidad, ¿no? que se puede dar aquí, la teoría de fondo lo que nos viene a decir es cómo es posible que las personas emitan juicios equivocados o tengan conductas erróneas en contra de lo que en principio harían por la influencia de otros. Eso podría tener muchas implicaciones, por ejemplo, en el consumo de sustancias en jóvenes, ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa, no que alguien escoja una línea u otra línea, ¿no? Entonces, por eso a veces tiene ese interés en no solo ver si este fenómeno se da, digamos, a la hora de elegir líneas, sino si eso lo podemos extrapolar más allá del experimento en particular para hablar de la condición humana o para hablar de este fenómeno, en este caso, de cómo tomamos decisiones en función o influidos por la opinión de otros o por las conductas de otros, ¿no? Del grupo, ¿no? Y eso es un poco lo interesante. Eso tiene mucho interés. El problema o la ventaja que tiene digamos, la réplica directa es que nos permite
ver efectivamente si el experimento original en sus mismas condiciones digamos, obtenemos una mayor confianza en que los resultados eran así. Y el problema de las réplicas, digamos, conceptuales es que nos dejan abierta la posibilidad de que si los resultados son exitosos, si la réplica es exitosa, parece que el experimento original y la teoría de fondo queda reforzada, pero si no es exitosa, siempre podríamos decir que es por las variaciones que ha habido en el método, ¿no? En el procedimiento experimental, ¿no? Que en realidad cuando ponemos a un sujeto, en vez de líneas, les ponemos a decidir si un alimento es una fruta o no es una fruta, bueno, podríamos explicarlo diciendo, bueno, que el concepto de fruta pues, es algo más sujeto bueno, pues a la opinión digamos, a la información que recibimos de los demás. Y no, podemos darle otras explicaciones que en realidad hacen que nos podemos quedar con la sensación de que no hemos replicado o que no hemos puesto en cuestionamiento el experimento inicial, el experimento original. Entonces parece que en cualquier caso el experimento original queda a salvo, o bien porque viene confirmado, que entonces sí que vamos a decir que se ha confirmado todo lo que ese experimento supone en cuanto a, digamos, a las ideas de fondo, y si no sale como esperábamos, pues tampoco tenemos la absoluta convicción de que si no hemos introducido unas digamos, alteraciones en el método que hacen que estemos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Pero digo esto porque a veces parece que la réplica directa es lo que tendríamos que hacer, y yo creo que tiene también, bueno, tiene un lado positivo, evidentemente, y tiene este riesgo digamos, de que al final no llegamos nunca a desconfirmar, digamos, cuando hacemos una réplica conceptual, el estudio original, o que podemos siempre salvar el estudio original, pero también es verdad que lo que nos interesa de fondo no es el experimento, sino la teoría que está de fondo, ¿no? Y eso también puede cambiar un poco en unos contextos y otros, ¿no? El estudio de Solomon Asch es de los años 50, y podríamos pensar que a lo mejor a mediados o a principios del siglo XXI la gente tiene otra forma de responder a la presión social, ¿no? Y estaría bien replicarlo con otras muestras y en otros contextos. O, por ejemplo, que sea distinto. Una cosa es cómo responde la gente en una cultura occidental y en un país democrático, y otra cosa es cómo se responde en otras culturas y en otros entornos socioculturales, ¿no? Y eso también habría que testarlo de alguna forma, ¿no? Dicho esto y explicado esta cuestión de lo que es una réplica, quiero antes que nada, hacerme una idea, y para eso le voy a pedir que nos ponga una breve encuesta, y luego veremos los resultados de esta encuesta. Son 3 preguntas muy sencillas que si puede ponerlas ahora, pues las hacemos. Bueno, es difícil decir cuándo empieza todo ese tema de la crisis de la replicabilidad en psicología, ¿no? Porque después de todo estamos hablando de algo, de un fenómeno relativamente reciente, y no tenemos quizá la perspectiva histórica para ver un poco qué es lo que ha desencadenado toda esta preocupación, esta creciente preocupación, ¿no? por la replicabilidad, ¿no? Pero hay un cierto acuerdo en que es en este momento en que aparece este artículo que estoy ahí mostrando, cuando se desata la preocupación, ¿no? Evidentemente, digamos, en el zeitgeist, en el espíritu de los tiempos, ya antes había, bueno, pues algunos fenómenos, ¿no? que indicaban que ya estaba esta preocupación, ¿no? Por ejemplo, el artículo de John Yananidis, perdón,
que hace referencia un poco a por qué, tenía un título muy provocativo, que era algo así como ¿por qué la mayoría de los hallazgos de investigación son falsos? ¿No? Y eso es un artículo del 2005. Es decir, que ya ahí ya estaba esta preocupación. No se refería solo a la psicología, pero ya estaba, digamos, esta preocupación por este cuestionamiento un poco de si toda esta avalancha de publicaciones, el crecimiento exponencial que ha habido en los últimos años de publicaciones, estaban realmente produciendo un progreso o solo un crecimiento, ¿no? Y este tema de diferenciar entre progreso y crecimiento es especialmente importante, y además yo creo que es especialmente importante en psicología, que tendemos a confundir las cosas en ese sentido, ¿no? Y que tendemos a dar por bueno el crecimiento y confundir eso, el crecimiento como un progreso. No quiero hacer ahí ningún excurso, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo crecer que progresar, ¿no? Y es indudable que el crecimiento de publicaciones está ahí, que el crecimiento, digamos, del volumen de la investigación es mayor que nunca y a un ritmo mayor que nunca, pero ¿eso significa que estemos progresando? Bueno, pues el cuestionamiento en el campo de la psicología empezó muy llamativamente a partir de este artículo que estoy mostrando. En este artículo de Daryl Bem, que es un reputado psicólogo social, informaba de una serie de experimentos, de mini experimentos sobre precognición. La precognición es una forma de percepción extrasensorial en la que, digamos, lo que venían a explorar ahí es si las respuestas que tenían esos experimentos y las respuestas de los participantes podrían verse influidas por eventos futuros. Es decir, lo que veían es si la causa podía venir después del efecto. Eso pervierte completamente todo lo que hablábamos el primer día cuando explicábamos los fenómenos así, el tema de los estudios correlacionales, ¿no? Y decíamos, bueno, es que la primera base para poder establecer una causa es que la causa va por delante del efecto, ¿no? Pues aquí eso se altera completamente, ¿no? Él, en este estudio, presentaba 9 mini experimentos, de los cuales 8 lograban, en torno a esta idea de la precognición, 8 lograban efectos positivos. Esto, de ser cierto, nos proporcionaba una evidencia de causalidad invertida, invertida en el tiempo, ¿no? Y de ser cierto, digo esto, y esa es quizá la parte importante de la frase, porque, insisto, socava esos criterios que digamos de Bradford Hill para establecer causalidad y que leemos no solo en esos criterios de Bradford Hill, sino en general, siempre entendemos que la causa va por delante del efecto, ¿no? No me voy a detener en los 9 experimentos, pero por ir a uno de ellos, los tamaños del efecto de estos experimentos no eran muy grandes, eran más bien pequeños. El más notable de ellos tenía una D de 0.42, que es un tamaño moderado o cerca de lo moderado, ¿no? Que no está mal. Pero en todo caso, claro, podemos suponer que si tenemos la capacidad de, digamos, de anticipar el futuro, o que lo que va a suceder en el futuro está influyendo en lo que hacemos hoy, claro, eso quizá no es para todo el mundo, se daría para algunas personas más que para otras, con lo cual el que exista en la dimensión que sea ya es muy relevante, ¿no? Y en todo caso, en esos experimentos, por hablar un poco del que obtenía el tamaño del efecto más grande, lo que hacían era, presentaban con un ordenador a los participantes una lista de palabras y se les pedía que escribieran las que podían recordar de esa lista, ¿vale? Después de la prueba, después de haber hecho esta prueba, los participantes realizaban ejercicios de práctica en el que el ordenador seleccionaba la mitad de las palabras de la lista original, que son las palabras, digamos, de práctica,
y otras, y esas se las presentaba otra vez a los participantes, mientras que a las que consideraban de control no se las volvían a presentar, ¿no? Y lo que Ben descubrió es que los participantes habían recordado significativamente más palabras de las que practicaban después que de las que no habían, de las controles, de las que no habían practicado, no iban a practicar después, ¿no? Lo que sugiere que el rendimiento de la prueba de recuerdo inicial estaba afectado por las palabras que veían después, ¿no? En realidad, este tipo digamos, de procedimiento experimental está dentro de, digamos, de la ortodoxia de la psicología. La única, digamos, variante, porque eso sería un fenómeno de priming, la única variante dentro de la metodología experimental más ortodoxa es que aquí se alteraba el orden de presentación de los estímulos, ¿no? De modo que se presentaba digamos, la práctica después digamos, del recordatorio, ¿no? Por supuesto, estos resultados generaron muchísima controversia. Una de las cosas que pasó es que cuando se replicó el estudio, y esta fue de las primeras réplicas que hubo de ese estudio, de Stuart Ritchie, y lo envió a la misma revista, estamos hablando de una revista reputada dentro del campo de la psicología, la revista lo rechazó, y lo rechazó sin pasar a revisores, porque no por la calidad de la réplica, sino porque lo que vino a alegar es que ellos no publicaban ningún tipo de réplica, sea exitosa o no exitosa, que solo publicaban trabajos originales. Dándole, digamos, una vuelta a la forma en la que se presentaba esa réplica, consiguieron otros autores llegar a presentar, a publicar en esa misma revista una respuesta a esto, ¿no? Explicando un poco por qué, digamos, criticando, digamos, el estudio original y tratando de ver en qué tenía mal ese estudio, centrándose más en el tema de los análisis de datos. También ha habido otras réplicas basadas bueno, pues en el cuestionamiento de toda la estadística clásica y proponiendo alternativas, ¿no? Como la estadística bayesiana para ver esta historia. Es decir, que ha habido cuestionamientos posteriores a esto, ¿no? Pero al margen digamos, de la precognición y de lo que el fenómeno tenga de verdad o no tenga de verdad, lo que despertó todo este caso es que era posible con los métodos, digamos, más ortodoxos de la psicología, publicar en una revista de todo el prestigio y pasar por revisores y por todo el procedimiento y presentar resultados significativos con los tamaños del efecto y con todas las digamos, bondades de la elaboración de los artículos científicos, para algo que parecía, en esencia y en principio, completamente ridículo, completamente imposible de que fuera verdad, ¿no? Y eso lo que hizo, más allá del cuestionamiento sobre este trabajo, es despertar una duda sobre la propia ortodoxia de lo que damos por bueno en la forma de publicar trabajos en psicología, ¿no? Y ahí empieza el tema de la crisis de la reproductibilidad o de la replicabilidad de la ciencia en psicología, ¿no? Esto es uno de los primeros proyectos a gran escala que trataron de ver hasta qué punto los estudios publicados en psicología eran replicables, ¿no? Es un conjunto amplio de investigadores vinculados a la psicología que, bueno, que tratan bueno, en este caso escogen 100 estudios que se habían publicado en las 3 principales revistas de psicología en un año en particular, en el 2008, y
y trataron de recoger los materiales de los autores originales y hacer estudios con la suficiente potencia para comprobar si se mantenían los resultados tal y como se habían descrito en el estudio original. Aquí la replicabilidad pues sería tanto si se alcanzaba la significancia en el valor P, como en los tamaños del efecto que se conseguían, como también evaluaciones subjetivas de los equipos de replicación de hasta qué punto se habían conseguido los objetivos de replicar los hallazgos originales, ¿no? El resultado es que solo el 39% de los estudios originales se replicaron con éxito. Es verdad que había variaciones también en unas disciplinas y otras, por ejemplo, los de psicología social, solo el 25% llegaron a tener estas réplicas con éxito, mientras que el 50% de los de psicología cognitiva fueron replicados con éxito. Y en general, los tamaños del efecto de los estudios originales pues parecían que estaban sobreestimados, ¿no? Como se ve también en la figura esta, ¿no? Ha habido otros proyectos de replicación y en conjunto se puede decir que no llegan ni a la mitad digamos, las réplicas exitosas, ¿no? en estos proyectos que ha habido de replicación de estudios relacionados con la psicología, ¿no? ¿Qué beneficios tienen las réplicas? Bueno, primero pueden ayudar a controlar pues, errores de muestreo, prácticas cuestionables que pueden ser detectadas, el fraude o sesgos de publicación que hay en la literatura. Es verdad que eso pueden ayudarnos en eso, no es definitivo, pero sí que pueden ayudarnos en eso, ¿no? Desde luego, las réplicas, la ciencia no establece, digamos, una verdad absoluta. Lo que vamos es ganando confianza en algunos resultados. Y una réplica no determina que el estudio original decía la verdad o ha encontrado la verdad. Lo que hace la réplica es darnos más confianza en los resultados del estudio original, ¿no? Y del mismo modo que una réplica no sea exitosa, no quiere decir que entonces el estudio original no estaba diciendo la verdad o no estaba encontrando un efecto real. Sencillamente perdemos confianza, algo de confianza en ese estudio, ¿no? en esos hallazgos, en esos resultados que se habían descrito en el estudio original, ¿no? Pero tampoco podemos entender que una réplica, digamos, contiene más verdad o es más auténtica que el estudio original. No es tampoco así, ¿no? Y desde luego lo que sí que hacen las réplicas es contribuir a la generalización de resultados, entre otras cosas porque, como decía antes con el tema del estudio este de Solomon Asch, claro, que alguien en los años 50 cediera a la presión del grupo, no sé, puede ser distinto en otros años o puede ser distinto en otras culturas, o por ejemplo, si uno hace un estudio solo con hombres, ¿no? Por ejemplo, la doctora Jess hablaba ayer del estudio de Stanley Milgram, que solo se hizo con hombres. Pues bueno, habría que ver si cuando metemos entre los sujetos experimentales también a mujeres, se mantienen los resultados. ¿O qué pasa con los resultados? ¿Funcionan más? ¿Funcionan menos? ¿Funcionan más en los años 70 que en los años actuales? Bueno, pues todo eso nos da también la réplica. Es una parte esencial para poder ir ganando confianza en los hallazgos que va produciendo la investigación, ¿no? Vamos a poner aquí ahora otra vez los resultados ahora de esto y sigo comentando cosas, ¿no? Bueno, vemos que sí, que la mayoría de la gente ha participado en alguna investigación con algún rol, pero ha participado en alguna investigación. No se confirmó la hipótesis principal, digamos, pero bueno, se tuvieron resultados positivos, solo 5% de resultados negativos, un 44% que no le tal, o sea que bueno, vale. Y vemos un 2% que no es muy frecuente que alguien haya participado en una réplica exacta. Es decir, tratar de
reproducir paso por paso el método de otro estudio, a ver si se consiguen los resultados. Vale, dicho esto, de las réplicas, ya sé que a veces por beneficio, digamos, de la narrativa, nos gusta contar la historia solo, digamos, con todo el viento a favor, pero tenemos que contar aquí también, bueno, pues algunas cautelas o algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados de los proyectos de replicabilidad, ¿no? Primero, que todos estos estudios, estos grandes proyectos, no están hablando de una muestra representativa de la investigación en psicología. Si estamos cogiendo 3 revistas de un año en particular, bueno, nos habla de estas 3 revistas de un año en particular, pero no nos habla de todos los años, ni nos habla de todo lo que se publica en psicología, ¿no? Entonces, hay que entender que estas muestras no son representativas del conjunto de la investigación. Nos da una pista, pero bueno, eso tenemos que saberlo, ¿no? La segunda parte que tenemos que tener en cuenta es que las réplicas exactas como tal no existen. Es decir, no podemos volver a hacer lo mismo a lo que tuviéramos digamos, la suerte de volver atrás en el tiempo y rebobinar y volver a hacer exactamente lo mismo con las mismas personas. En el momento que escogemos otras personas, en el momento que escogemos otro ambiente, ya cambian las cosas, ¿no? Y más en una disciplina como la psicología, en que está especialmente expuesta a factores pues eso, culturales, sociopolíticos. Entonces, en ese contexto, un experimento tiene un sentido distinto en un momento y en otro, en un lugar y en otro, ¿no? Entonces, no podemos hablar nunca de réplicas exactas, sino que siempre va a haber alguna cosa que es distinta al original, ¿no? También es verdad que decía antes, pueden ayudar a detectar el fraude, pueden ayudar a detectar malas prácticas, pero lo cierto es que sabemos que la mayoría de los fraudes que hemos detectado no se han detectado de esa forma, se han detectado a veces por colaboradores que han dado la bota alarma de que algo no se estaba haciendo del todo bien en el laboratorio, ¿no? Por cosas que han sido muy, digamos, chocantes y se han puesto, digamos, en cuestión, pero no tanto por el tema de que se haya hecho réplicas, ¿no? Entre otras cosas porque el que una réplica no funcione, insisto, siempre podemos darle una explicación alternativa de por qué no ha funcionado, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de réplicas conceptuales, ¿no? Que es lo más común, por otro lado, ¿no? En psicología. Y además, como decía antes, que un estudio no haya sido replicado no invalida la teoría que está de fondo. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? No nos interesa tanto el experimento. El experimento lo hemos diseñado para poner a prueba una hipótesis que está derivada de la teoría. Pero lo que nos interesa es la teoría, lo que tiene consecuencia, lo que tiene, digamos, repercusión para la sociedad en conjunto son las teorías, no es el experimento en particular, ¿no? Entonces, bueno, que una réplica no sea exitosa nos hace perder credibilidad en los hallazgos originales, pero no los desmonta por completo, no los aniquila, ¿no? A partir de aquí voy a hablar de los males de la psicología. Esta es una recomendación que me ha valido también para preparar una parte de estos, o identificar una parte de estos males. Es un libro escrito por Chris Chambers, que es un profesor de neurociencia cognitiva en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cardiff, y lo publicó en el 2017. Desde luego es una lectura que yo os recomiendo, ¿no? En todo caso, él habla de, manteniendo, digamos, esa referencia al cristianismo, de los 7 pecados capitales de la psicología, de la investigación en psicología o de la psicología,
y yo voy a hablar de alguno más y de alguno de los que él incluye. Él es un claro partidario de la Open Science, de la publicación en abierto, y yo estoy completamente de acuerdo que la ciencia, la idea es que sea, que llegue a los demás y que puedan ser consultada y revisada y, por lo tanto, ponerla detrás de, digamos, un muro de pago, traduzco aquí digamos, del inglés, pues es un disparate, va en contra de la idea de la ciencia, ¿no? Y a veces es muy difícil, con todo el negocio de las editoriales, poder acceder a los artículos, que es lo que nos va a permitir, primero, que podamos leerlos críticamente, no que nos quedamos con el título o con el abstract, y después también que puedan influir en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, claramente soy un partidario de eso, pero no tengo tan claro, uno, que eso sea un mal característico de la psicología, sino creo que es más global de la ciencia. Ninguno de estos males es evidentemente exclusivo de la psicología, pero sí que parece que la psicología es especialmente, o tiene especial problema con estos males que voy a recoger, ¿no? Y luego, por otro lado, la alternativa de las publicaciones en abierto tampoco resuelve todo el asunto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de publicaciones en abierto, estamos hablando de investigadores que tienen que pagar 1.000, 1.500 como poco euros por publicar un trabajo y que quede en abierto. No es que sean, digamos, publicados en abierto de modo gratuito, sino que la mayoría de las revistas que publican en abierto cobran a los autores por esos trabajos. Y eso también limita la posibilidad de los investigadores de acceder a esa forma de publicación. Porque, bueno, 1.000, 1.500 euros en España tiene su importancia. No creo que haya muchos investigadores dispuestos a pagar de su bolsillo eso, y no siempre hay financiación digamos, para esa partida de las publicaciones. Pero es que en la India significa 6 veces más. Sería como el equivalente aquí a que costara 10.000 euros publicar un trabajo. Entonces, pues no sé si eso es del todo la solución. Pero bueno, decía ese aspecto que está recogido en el libro, y que en todo caso yo recomiendo la lectura y la reflexión sobre esos temas, pero hablaré de otros temas. Y he añadido alguna otra cosa que me parece especialmente relevante en el caso de la psicología, ¿no? El tema de los sesgos. El tema de los sesgos, el sesgo de publicación tiene que ver con la tendencia a publicar resultados positivos, ¿no? Es verdad que la ciencia trata, digamos, de confirmar sus hipótesis, ¿no? Pero en el caso en especial de la psicología, en general tiende a conseguirlo llamativamente. Pero en el caso de la psicología, psiquiatría, ¿no? En este estudio clásico de Fanelli, estaba por encima del 95%. Está en el 95%. El 95% de los estudios de psicología contienen resultados positivos. Eso desafía cualquier idea que podamos tener digamos, de nuestros resultados o de nuestra capacidad de teorizar y de formular hipótesis, ¿no? Y además vemos que cuando lo comparamos, digamos, las publicaciones estándar con unos procedimientos en los que se pone más peso digamos, en el registrar previamente lo que uno va a hacer y cómo lo va a hacer, y que no se fijan tanto digamos, en los resultados, sino en el método, y somos más rigurosos en eso, pasamos del 95% de resultados positivos a algo menos de un 40%, algo menos de un 50%, algo menos de la mitad de los resultados positivos en esta otra forma más rigurosa de elaborar una investigación y de presentar los datos por adelantado, digamos, los objetivos y las hipótesis por adelantado, ¿no? Y eso nos hace pensar que ese 95% de resultados positivos puede tener que ver con que al final estamos dejando en el cajón resultados que no son positivos, ¿no? Y otras cuestiones que veremos después que también pueden estar sesgando esa impresión de que todo acaba siendo positivo cuando hablamos de psicología, ¿no?
tiene mucha importancia, porque si yo tengo una terapia y hago 10 experimentos y 7 de ellos demuestran que no es mejor que no hacer nada, ¿no? O que no es mejor que el tratamiento habitual, y 3 de ellos demuestran que sí, que es mejor que el tratamiento habitual, pero yo solo publico esos 3, claro, la sensación, la percepción que yo tengo de lo que se está, de cómo funciona esa terapia es errónea. Y eso tiene consecuencias para la sociedad, ¿no? Luego está el sesgo retrospectivo, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que yo establezco, esto viene el Harkin hace referencia a hypothesis after results are known, es decir, establecer las hipótesis después de conocer los resultados, ¿no? Yo creo que en este curso está una amiga mía, una compañera, que me contaba hace tiempo, no la voy a señalar ni la voy a identificar, ¿no? Pero me contaba hace un tiempo cuando estaba en la universidad haciendo el doctorado, que había un profesor que le decía, no, mira, los objetivos y las hipótesis, redáctalo después, cuando tenga los resultados, ¿no? Claro, porque es más, decía, porque es más elegante. Sí, evidentemente es más elegante, evidentemente favorece, digamos, la narración. Vamos a contar una historia perfecta. Pero claro, altera todo el, digamos, pervierte el procedimiento hipotético deductivo, que es el que comúnmente guía la investigación en psicología, ¿no? Nosotros tenemos una teoría, establecemos una hipótesis y digamos, la ponemos a prueba con el experimento. Si en realidad yo lo que hago es, en función del experimento, elaboro mi hipótesis, ha cambiado por completo toda la historia, porque no había ninguna forma de que esa hipótesis no se cumpliera, porque la ha establecido después. Entonces, pues claro, sesga completamente la investigación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí, pues eso, es primero, en vez de, ¿sabes? Poner por delante, digamos, es decir, la idea, ¿no? de la investigación tenía que ser, es decir, que se confirma, digamos, la hipótesis, ¿no? Se establece una hipótesis a priori y los datos lo que vienen es a confirmarla, y aquí lo que estamos haciendo es, con los datos, conformar una hipótesis a posteriori, ¿no? Eso, insisto, cambia completamente la idea del método hipotético deductivo, ¿no? Y la verdad es que cuando se le preguntan a los psicólogos por, oye, ¿cómo de frecuente es esta práctica? Pues es casi la mitad de los psicólogos admiten ellos mismos haber hecho este tipo de práctica, ¿no? En un artículo hablando de estos temas de investigación, en ese caso era sobre la psicoterapia, ¿no? que escribió hace un tiempo, contaba la historia de la terapia de aceptación y compromiso. El primer ensayo clínico de la terapia de aceptación y compromiso en la psicosis obtuvo unos resultados espectaculares. 4 sesiones de terapia de aceptación y compromiso conseguían reducir a la mitad las rehospitalizaciones en pacientes con psicosis, ¿no? Eso es lo que contaba. Ese estudio, junto con otro ensayo clínico, valió para que la APA reconociera la terapia de aceptación y compromiso como una terapia de probada eficacia para la psicosis. Luego redujo ese nivel de confianza en la terapia de aceptación y compromiso, cuando también se cuestionó, por ejemplo, cosas como esta investigación, cómo se había realizado, ¿no? Claro, es bastante improbable que uno, incluso aunque uno haga una investigación de recaídas en la psicosis, no es muy recomendable establecer como criterio las rehospitalizaciones, porque las rehospitalizaciones, entre otras cosas, están influidas por otros factores que no tienen que ver con el estado clínico del paciente. Pueden tener que ver con los apoyos sociales que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es dudoso que esa fuera, digamos, el objetivo a priori que tenía la terapia de acepto de compromiso, ¿no? En este caso, ¿no? Y además lo que se vio también ahí es que
los síntomas en los que habían recibido la terapia de aceptación y compromiso se duplicaban con respecto a los controles, ¿no? Pero los autores interpretaron eso como una evidencia de que la terapia de aceptación y compromiso estaba funcionando. Pero el malestar emocional no era distinto. Es decir, no es que tuvieran menos malestar emocional, tenían el mismo malestar emocional que los controles y se habían duplicado los síntomas, ¿no? El caso es que, claro, si yo establezco, digamos, la hipótesis después y lo que digo es que mi terapia va a ayudar a reducir las rehospitalizaciones, la terapia es maravillosa, ha funcionado perfecto. Si yo hubiera establecido por delante que mi objetivo es reducir los síntomas, tendría que decir que esa terapia ha ofrecido resultados negativos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que primero establezcamos la hipótesis, la ponemos a prueba, comprobamos si eso ha sido así y luego podemos reformular la hipótesis y podemos hacer otras enmiendas a la investigación y a la teoría que está detrás, ¿no? Y la otra cuestión, el tema de las réplicas conceptuales, que como decía al principio, pues claro, el que hagamos réplicas pero que no son, digamos, réplicas directas de esa investigación, sino que tocan una idea que luego podemos siempre encontrar alternativas por las que no se han cumplido, en el caso de que no se hayan cumplido, pues deja intactos todos los resultados, ¿no? Y eso también es otro de los problemas. Otra de las, digamos, de estos males es el tema de la flexibilidad de los análisis. En realidad nosotros podemos hacer sobre todo cuando trabajamos con la estadística clásica, también con la estadística bayesiana. De hecho, muchas veces se pone como alternativa en toda la crítica que se hace es al valor P, pero si introducimos la estadística bayesiana, lo que tenemos es una herramienta más para hacer análisis que lo que hace es introducir más flexibilidad. Y eso, en ese sentido, no sería una solución, sino algo que agravaría el problema, ¿no? Al menos mientras sea una cuestión de que yo elijo si hago estadística de un estilo, si lo analizo de esta forma o lo analizo de esta otra, ¿no? Pero en todo caso, la frase que habéis oído muchas veces es el tema de que podemos torturar los números hasta que digan lo que queremos que digan, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En realidad, que tenemos tanta libertad para elegir lo que vamos a analizar, cuáles son las variables que vamos a coger, si vamos a excluir unos sujetos extremos o cuándo vamos a establecer que estos son outliers o no son outliers, si los metemos o no los metemos. Podemos hacer análisis de subgrupos. O sea, tenemos tanta libertad a la hora de analizar, digamos, las variables que casi tenemos garantizado que vamos a encontrar siempre un resultado positivo. Si eso lo juntamos con la idea de que podemos establecer la hipótesis después, pues claro, todas las hipótesis se van a confirmar, ¿no? El predominio del valor P lleva problemas como el p-hacking, ¿no? Que tiene que ver con esa historia de voy seleccionando aquellas variables que han dado significación, que han resultado significativas, que están por debajo de ese famoso 0,05 del valor y con eso pues voy presentando los resultados que siempre son positivos. Incluso resultados que tendrían que presentarse de modo negativo, siempre puedo escoger alguna variable que me permita al final presentarlo como resultados positivos. Eso ha dado a conocer como el sucio secretito de la psicología, ¿no? Esta idea de que puedo ir escogiendo valores. Yo según preparaba esta historia, miré la base de datos de Horizons y hice una correlación de los códigos de identificación de los pacientes con distintas variables del estudio. Claro, es un estudio que tiene, pues, tiene 4 momentos de evaluación, como 400, 500 variables. Es imposible que con 400, 500 variables, incluso aunque lo hagamos con el código de identificación, no dé un resultado significativo, ¿no? Es seguro que va a dar resultados significativos. Entonces me fijé en que daban significativos con unas escalas de ansiedad, de estrés y de depresión, ¿no? Y claro, yo podía establecer una hipótesis sobre eso. Podría decir, bueno, los sujetos que antes entran en una investigación son los que presentan más malestar y según va aumentando, digamos, la recogida de sujetos, pues
cada vez se van cogiendo casos menos graves, ¿no? Y que eso, por eso al final el malestar emocional tal. Claro, si yo lo presento así, mi teoría queda confirmada. Claro, si yo digo que lo he hecho con todos los variables de 400 casos, de 400 variables de la base de datos, pues la verdad, perderíamos mucha confianza en que lo que yo estoy diciendo tiene algún sentido, ¿no? Y la pregunta que podríamos hacer, oye, ¿por qué no lo has visto con síntomas psicóticos? Estamos hablando de una muestra que, digamos, lo más característico suelen ser la presencia de síntomas relacionados con psicosis, sin embargo, eso no lo has incluido en tus análisis y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto presenta problemas. Ahí pongo ahí unos trabajos que hablan un poco de este problema de la distribución de la curva P, ¿no? Y que es atípica. Es una distribución atípica, las distribuciones que encontramos en las investigaciones en psicología, ¿no? Una de las, el artículo que veis a la derecha, no sé si ahí se ve, aquí lo que se ve es que es 3 veces más probable encontrar en los estudios de psicología un valor Otra vez que no lo está... entiendo. ¿Sí? Vale, bueno, sigo. Es 3 veces más probable. Es el micrófono de Irache Pérez, no es por acusar a nadie, pero tal vez mejor que lo cierre. Vale. Bueno, yo ahora no lo oigo a ella. Es 3 veces más probable encontrar un valor que esté justo por debajo del 0,05 que esté justo por encima del valor del 0,05, ¿no? Y eso nos da una pista un poco de lo atípico que es esta distribución de las variables P. Otra de los grandes males es el tema de la falta de fiabilidad, ¿no? Eso puede tener que ver con el tema de la potencia estadística. La potencia estadística, decíamos el otro día, que nos va a permitir, digamos, la capacidad, la potencia estadística nos da capacidad para detectar errores, efectos cuando realmente están. Si tenemos poca potencia estadística, puede ser que estemos aceptando la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencias o que no hay asociaciones significativas cuando realmente sí que las hay, ¿no? Entonces, podríamos pensar que, bueno, si tenemos poca potencia estadística y tenemos digamos, una significación, es que, bueno, seguramente si hubiéramos tenido más potencia, esa significación hubiera sido de mucha más confianza, pero no es así exactamente. Es verdad que nos limita en la capacidad de detectar efectos, pero también hace que los efectos que detectemos sean mucho menos fiables. Si yo, por entender esto, ¿no? Yo comparo a 5 sujetos con otros 5 sujetos, si hay uno que rinde muy bien en la prueba, puede ser que haya una diferencia entre grupos. Pero si en vez de 5 sujetos hubiera tenido 20, el que hubiera uno que rendía por encima, a lo mejor no cambiaba, digamos, el efecto global de que no había diferencias. Cuando realmente no hay diferencias, si tenemos una N muy baja, es posible que la significación no sea muy fiable, ¿no? Aunque la encontremos. Y lo cierto es que la mayoría de los estudios de psicología tienen una potencia estadística insuficiente para detectar efectos, tamaños del efecto medianos. No digo pequeños, medianos. Y eso, de hecho, en un estudio clásico de Cohen encontraba que solo el 48% de los estudios de psicología tenían la capacidad de detectar tamaños del efecto, la potencia suficiente para detectar tamaños del efecto mediano. Pero es que en estudios más recientes en el campo de las neurociencias estaban sobre el 20% de los estudios que tenían esa capacidad, esa potencia suficiente, ¿no? Luego, otra de las cuestiones que afecta a la fiabilidad es que muchas veces los métodos con los que describimos nuestros estudios y que son los que permitirían replicarlos están insuficientemente detallados, ¿no? Y eso hace pues, muy difícil que se pueda luego comprobar por otros lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Es verdad que las revistas
tienen limitaciones de espacio, el número de palabras que podemos escribir, ¿no? Y tenemos que sacrificar mucho contenido y ser muy concisos, ¿no? También es verdad que eso tendría más sentido o tenía más sentido en la época de las revistas en papel que la época en las revistas online, ¿no? Que es en la que estamos ahora, en la que la mayoría de los artículos se publican en línea y que estas restricciones de espacio pues no tienen ya ningún sentido de ser, ¿no? Y luego hay cuestiones relacionadas con el mal uso de la estadística, tanto en cuestiones que hablábamos el primer día, pues eso, de no comprobar supuestos y demás, que lo que puede hacer al final es que estemos utilizando procedimientos estadísticos que no corresponden, o malinterpretaciones de las propias estadísticas, ¿no? Y entre ellas el propio valor P, que a veces lo interpretamos como si fuera, digamos, la probabilidad de detectar el efecto o la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa. No tiene que ver con esa historia, sino que más bien de lo que nos habla del valor P es de cómo de sorprendente sería con esos datos que la hipótesis nula no fuera verdadera, ¿no? Entonces, bueno, problemas en la presentación y en el manejo de la estadística pueden también tener mucho que ver con los problemas de fiabilidad que encontramos en la investigación, ¿no? Y aparte de eso, los otros dos puntos que voy a presentarlos por separado, está en el desinterés en general por las réplicas. Esto es un estudio, bueno, un macroestudio en el que cogieron las 100 principales revistas de psicología, es decir, por factor de impacto, del año 2010, y miraron todo su historial de publicaciones, todo lo que habían publicado a lo largo de los años, ¿no? Todos los artículos se habían publicado. Y buscaron eso, el término truncado, replicar, ¿no? Es decir, para buscar si había, si contenían o tenían que ver con replicaciones, ¿no? Encontraron que el 1,6% de todos los artículos publicados tenían que ver con, aparecía en el texto aparecía esta palabra de replicar, ¿no? Esa palabra truncada, ¿no? Cogieron de eso una muestra aleatoria de 500 artículos para ver si en esas revistas en las que utilizaban ese término de replicat o derivados de replicat, esa raíz de replicat, tenían realmente que ver con replicaciones, y encontraron que, bueno, que sí, que 2/3 partes tenían que ver con replicaciones, había una tercera parte que no eran réplicas. Y con lo cual les dejó al final que solo el 1% de los artículos publicados en psicología eran réplicas. De esas réplicas, el 80% eran réplicas conceptuales y solo un 20% eran réplicas directas. Y de esas réplicas, la mitad de las réplicas, los autores del estudio original estaban involucrados en la réplica. Y además comprobaron que era mucho más probable que fueran exitosas si los autores del estudio original estaban en las réplicas, ¿no? Decíamos en la encuesta nuestra que hemos hecho, el 2% pues está por encima de ese 1% que parece que es lo que tenemos en psicología, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con la dificultad que tenemos para retractar artículos en psicología. No sé cómo voy de tiempo, bueno, más o menos. Bueno, estos son los estudios un tanto polémicos de Goussert y Maticek y Eysenck. Goussert, Maticek y Eysenck publicaron muchos trabajos sobre el tema de la personalidad y la salud, ¿no? Y la verdad es que se han retractado. No se retractan los estudios porque no se repliquen. Se retractan los estudios cuando hay mala praxis, cuando hay conductas deshonestas, cuando hay errores metodológicos de bulto o cuando hay directamente fraude. Eso es el motivo para
para retractar, digamos, los estudios. Y aquí en estos estudios lo que viene es que había problemas de reclutamiento de pacientes, de administración de pruebas, digamos, de la determinación de los resultados, de los sesgos que podía haber en la selección, de la falta de análisis de covariables relevantes, que hacían que, bueno, que los estudios no fueran confiables. Pero estamos hablando de estudios del año 95, de los años 90, que han sido retractados el año pasado. Es decir, y que han estado y están en los manuales de psicología contribuyendo a, digamos, al conocimiento de la psicología durante décadas. Y esto no es un caso, digamos, especial. Aquí, bueno, retractaron estos dos, creo que en Psychological Reports retractaron el año anterior 10 artículos de EINSEC relacionados con este tema, ¿no? Pues en psicología se retractan 4 veces menos artículos que en el conjunto de las demás disciplinas. Otro de los problemas que tenemos aquí es el tema de la reserva de datos, la dificultad para acceder a los datos de otros, ¿no? Sabemos que las revistas, los comités de ética y las leyes mismas exigen que los datos de una investigación estén disponibles. El autor hablaba ayer de que los ensayos clínicos tenían que estar disponibles, no sé si 20 o 25 años, decía. Tienen que estar disponibles, y tienen que estar disponibles no por el gusto por acumular, sino para que se puedan volver sobre ellos, para que en su caso también otros investigadores puedan comprobar cómo se han hecho las cosas, ¿no? De hecho, las revistas facilitan el contacto con los autores no por hacer una red de amigos, facilitan el contacto con los autores para que les puedan preguntar sobre sus investigaciones o para que les puedan pedir datos que les permitan reanalizar los estudios que se han publicado. El proceso de revisión de un artículo no termina cuando se ha publicado. Hay todo un proceso de revisión post-publicación que tiene que ver con los lectores informados que van a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Witsers y colaboradores en el 2005 bueno, estaban interesados en comprobar, digamos, la solidez de la investigación frente a los valores atípicos, los outliers, ¿no? Y para eso lo que hicieron fue buscar en autores que habían publicado sus trabajos en los años previos, buscar que le dieran los datos para reanalizar y ver si se podía si se podían mantener los resultados según cómo manejábamos el tema de los outliers, ¿no? Se pusieron en contacto con el autor correspondiente de cada artículo que apareció en los 2 años previos al 2004, en 4 de las principales revistas de psicología de la APA, ¿no? Eso era importante, tanto el que fueran los 2 años previos, porque, claro, si a uno le piden datos de hace 15 años, siempre puede decir, bueno, pues no sé dónde están, ya me he cambiado de trabajo, o me he jubilado, lo que sea, o se me rompió el ordenador, ¿no? Pero los años previos, pues es más fácil que esos datos estén todavía vivos y que sean accesibles, ¿no? Y además la APA, las revistas de la APA, exigen o obligan a firmar un compromiso ético de compartir los datos para reanálisis, ¿no? Con lo cual, en principio, no tendrían que tener ninguna dificultad para conseguir esos datos y poder hacer, en este caso, un análisis que permitiera ver cuán de robustos o cómo de robustos eran frente a los outliers, ¿no? Nunca lo consiguieron. Nunca llegaron a poder realizar ese estudio, ¿no? Después de 6 meses escribiendo 400 correos a los autores, tuvieron que desistir de poder llevar a cabo el estudio, ¿no? Vemos ahí las razones que encontraron. Solo una cuarta parte de los autores llegaron a compartir sus datos. Algunos directamente lo rechazaron,
por supuesto, muchas veces les pidieron aprobaciones del Comité de Ética, los objetivos del artículo, les hicieron firmar un compromiso de que no iban a utilizar esos datos o que no lo iban a compartir con otros autores. No sé qué. Es decir, todo tipo de garantías y todo tipo digamos, de exigencias antes de compartir los datos. Y aún así, solo una cuarta parte llegó a compartirlos, ¿no? Insisto, en algunos casos pues no llegaron a poder enviar el correo pues porque fallaba, otros no llegaron a contestar nunca, algunos pese a las promesas, y eso quizá fue lo más desesperante, esa quinta parte de los autores que pese a las promesas de que lo iban a enviar, nunca lo llegaron a enviar, y el caso es que tenemos un 75% de datos inaccesibles, que no podemos comprobar nada sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, o sacar nuevos beneficios de reanálisis de esos, ¿no? Tiene varias ventajas el tema de compartir datos. Evidentemente nos permite hacer réplicas, nos permite detectar errores que a lo mejor han pasado inadvertidos por los autores del estudio original, nos permite detectar posiblemente prácticas cuestionables. Si yo hubiera mostrado mi base de datos de Horizons, en el que hay esa correlación de las variables de ansiedad, depresión y estrés con el código del paciente, y ven que en todas las demás no hay eso y que solo he cogido las 3 que salían significativas, y además era muy probable que si sale en ansiedad, pues también saliera en otras variables que están muy relacionadas con la ansiedad, como puede ser el estrés o como puede ser la depresión, ¿no? Entonces, claro, si yo puedo ver eso, pues quizá puedo hacer una idea de que haya habido una información, un informe selectivo de los resultados, ¿no? Pueden también ayudarnos a prevenir la pérdida de información, en el sentido de que, claro, si yo dejo mi base de datos en un repositorio público, pues no me expongo a que si se me rompe un ordenador ya se pierde toda la información, sino que está accesible para que lo pueda coger cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Se permite hacer nuevos análisis. Se permite metaanálisis, coger estudios de varios trabajos originales y juntarlos, ¿no? De hecho, la razón más común que yo me he encontrado para que me pidan datos tiene que ver con metaanálisis, autores que están interesados en hacer un metaanálisis, que en el artículo original no estaba reflejado alguna información y que te la piden pues, para poder incluirla en sus análisis. Y si queremos, aparte de todos esos beneficios, digamos que son globales y obligaciones éticas con las que deberíamos cumplir, es que también tiene un beneficio personal. Aumentan las citas de nuestro trabajo, ¿no? Si lo dejamos abierto para otros. Decía al principio, el fraude en sí no es lo más común de los problemas, pero es muy escandaloso y muy visible. Aquí traigo el caso de Diederik Stapel o Stapel, según queramos decirlo, que también, tengo que decir, se destapó este escándalo en el año 2011, en el mismo que el artículo de la precondición, y quizá confluyó en este interés por los problemas en la investigación en psicología, ¿no? Él es un psicólogo social y que, a partir de unos colaboradores de su laboratorio, pues se dio la voz de alarma de que podía haber algo raro pasando con sus datos. En cuanto se puso eso en evidencia, lo reconoció, que había estado pues, fabricando datos y falsificando investigaciones enteras, experimentos completos. Es decir, lo llamativo de esta historia, y él lo cuenta en este libro, que está escrito en holandés, aunque hay una versión en internet traducida al inglés, ¿no? Y en este libro lo que él viene a contar es que él empieza como un investigador más. Quizá tenía un gusto por las, teorías más alambicadas, más, barrocas, un poco todo muy refinado, ¿no? Que quizá refleja, un mal de la juventud también, ¿no? Que pensamos que las cosas que son más difíciles de entender, pues tienen más mérito. Y luego en realidad pasó
de esas teorías más rebuscadas a, bueno, a encontrarse en que a veces pues, tenía que ir seleccionando algunos, eso del p-hacking, ¿no? Que iba seleccionando valores significativos para contar historias que fueran interesantes y que fueran atractivas y que fueran publicables por unas revistas que también dan mucho más valor a resultados positivos que resultados negativos, ¿no? Y con el tiempo en realidad pasó de ahí directamente a fabricar experimentos enteros, ¿no? Su objetivo en eso era publicar en las mejores revistas y de hecho lo consiguió, publicó en Science y publicó en revistas del máximo prestigio y hablar en las salas más grandes en los congresos, ¿no? Ese impulso personal junto con una cultura que favorece pues eso, publicar mucho y publicar en revistas con gran factor de impacto, pues fue una combinación perfecta pues, para que surgiera este problema, ¿no? Digo que él al final reconoció o al final no, al principio reconoció su culpa, fue despedido de la universidad, fue juzgado de hecho y condenado de un modo bastante liviano, creo que fueron como 120 horas de trabajos a la comunidad, lo que tuvo como pena. Él renunció a su título de doctor que tenía por la Universidad de Ámsterdam. Pero bueno, el caso es que los comités de investigación determinaron que eso, primero, llevaba ya varios años sucediendo y que afectaba a un número muy importante. Creo que ha habido más de 50 artículos retractados de este investigador, ¿no? También afectó esto a los doctorandos, porque si bien se permitió que mantuvieran el título de doctor en investigaciones que habían sido, digamos, con este origen fraudulento, todos los artículos que habían publicado también fueron retractados, evidentemente. No me voy a detener en esta historia de los estudios de psicología. Creo que ya contó algo ayer desde la perspectiva de la ética, pero ya no solo desde la perspectiva de la ética, sino también a veces desde la perspectiva de la propia metodología, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pequeño Albert, que comentaba ayer Rosa, de que es un estudio irreplicable, es decir, que nadie podría volver a hacer algo parecido a eso, es que también hay muchas dudas sobre los procedimientos experimentales, es decir, que cuáles fueron exactamente los estímulos a los que se expuso al niño. Incluso hay un libro, creo que tengo por aquí, este libro que salió, no sé si se ve bien, en la colección esta de la Biblioteca de Psicología, que cuenta el caso de experimentos de psicología, y uno de ellos es el del pequeño Albert, que él, bueno, pues, conoce como el niño perdido de la psicología, porque en realidad no sabemos qué pasó con él. No sabemos si es un niño que tenía hidrocefalia y que sin aprender a caminar y hablar murió 5 años después de los experimentos, o es un señor que se murió a los 80 años con miedo a los perros como peculiaridad, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos ahí muy bien qué es lo que pasó. Pero aparte digamos, de las cuestiones éticas que pueden estar en todas estas investigaciones, también hay cuestiones pues, metodológicas que hacen que queden bajo sospecha, ¿no? Por ejemplo, recientemente este artículo On Being Sane in Sane Places de Rosenhan, ¿no? Pues ha habido una periodista norteamericana, ¿no? que se llama Susana Cahalan, que ha escrito un libro que se llama The Great Pretender, y que en ese intento de tratar de encontrar a esos voluntarios, ¿no? que habían participado en este estudio como pseudopacientes que se habían infiltrado en un hospital, en principio haciendo ver que tenían voces para luego ver un poco cómo funcionaba el hospital y bueno, en ese caso constatar que sin presentar ningún tipo de patología y sin ningún tipo de conducta anormal podían seguir siendo tratados como si tuvieran algún trastorno y recibir medicación y estar ingresados durante varias semanas
pese a que una vez ya ingresados no mostraron ningún tipo de conducta de enfermedad. Pues bueno, lo que vieron ahí, lo que vio la reportera es que de todos los participantes del estudio, entre los que estaba el propio Rosenhan, no encontró a ninguno, solo encontró a uno que se había excluido. Y además había diferencias entre lo que se decía que se había hecho y lo que se contaba en el artículo que se había hecho, ¿no? Pero bueno, en todo caso esto tampoco anula, insisto, la investigación, pero sí que, aunque no anula la investigación, sí que creo que nos debería hacer pensar un poco en que a veces contamos en los libros y en los manuales de psicología más una narrativa mitológica, ¿no? En que no ponemos ningún tipo de reparo, de cautela en la interpretación de los resultados y lo damos todo por bueno. Y yo creo que, bueno, que ver estas sombras de la investigación es relevante y necesario. Vale. No me detengo en este estudio, porque además es una metodología un poco, estudian la prevalencia de distintas formas, ya no solo la, digamos, autoinformada, sino también la que uno supone que las prácticas, digamos, cuestionables que pueden estar haciendo otras personas y la probabilidad que uno da de que esas otras personas llegaran a confesar esas prácticas cuestionables. Y a partir de ahí hacen tres tipos de estimaciones de prevalencia de estas prácticas cuestionables en los investigadores. Y además utilizan un método, digamos, de bonificación o de incentivo para decir la verdad. Pero bueno, en todo caso, la conclusión del estudio es que hay un porcentaje sorprendentemente alto de psicólogos que admite haberse involucrado en prácticas de investigación cuestionables, de distinto tipo. Otra de las cuestiones es el tema de que estamos en una disciplina, el conjunto de la ciencia, tampoco esto es especial de la psicología, ha habido muchas de las cosas que he contado hasta aquí que son especialmente notables en psicología, quizá esta no lo es especialmente notable, no sé si es más notable en esta que en otros, pero desde luego sí que creo que afecta a nuestra investigación y al conocimiento que transmitimos sobre nuestra disciplina, ¿no? Y es que se prima más la cantidad que la calidad. Es decir, damos más valor a escribir 10 artículos que a escribir un artículo, independientemente de la calidad del artículo que tenga ese único artículo comparado con los otros 10, ¿no? Y en realidad, hablaba ayer la doctora Yesa del salami slicing. Nosotros de una investigación podemos ir, digamos, fileteándola para ir sacando de ella 10, 20 trabajos cuando se podía contar en uno, que contáramos toda la historia, ¿no? Bueno, pues eso también tiene que ver un poco con esa presión, eso que se conoce como publicar o perecer, ¿no? Es decir, tenemos una digamos, constante presión por publicar y con publicar cuanto más cantidad, mejor, ¿no? Y también el tema del factor de impacto. El factor de impacto en realidad fue ideado por Eugene Garfield para ayudar a las bibliotecas a decidir a qué revistas debían suscribirse. Y en todo caso a los autores para decidir en qué revistas debían publicar. Pero al final se ha convertido en una forma de evaluar la calidad de los trabajos y en el currículum académico de los investigadores y de los académicos, ¿no? Y no era la idea para la que estaba pensado. Además, el factor de impacto sabemos que es manipulable, que podemos alterarlo. Las revistas los pueden alterar, ¿no? Si yo en mi revista recomiendo o exijo que tienen que hacer una precisión sobre el diseño del trabajo que están utilizando, sobre el que han publicado, cualquier trabajo que publiquen tiene que hacer una precisión sobre qué diseños han utilizado de acuerdo con un artículo que he publicado yo en mi revista en los últimos 2 años.
ya forzosamente mi revista como poco va a tener factor de impacto de 1, porque todos los artículos que se publican en mi revista va a tener al menos una referencia sobre mi revista de los últimos 2 años, ¿no? Y si yo voy alterando y en vez de 1, de tal, o si yo los pido directamente a los autores, mira, estos trabajos que se han publicado en mi revista creo que son relevantes y que podrías citarlos en tu trabajo. Pues obviamente estoy alterando todo el proceso de evaluación de la revista. Pero además es que tenemos que saber que el factor de impacto de una revista no quiere decir que todos los trabajos de la revista tengan, digamos, la misma influencia, que acumulen el mismo número de citas. En realidad tiene una distribución muy asimétrica. Sabemos que el 80% de las citas a las que se refiere el factor de impacto corresponden con el 20% de los artículos. Entonces, que uno haya publicado una revista con un alto factor de impacto no quiere decir que esa revista, que ese artículo vaya a tener un alto factor de impacto. Es muy probable que tenga menos factor de impacto al final que la propia revista. Porque sabemos que va a haber un pool de revistas que tienen muchas citas, pero que son las menos, ¿no? Entonces, bueno, incluso las ayudas a investigación y que favorezcamos, digamos, el que cuanto más dinero uno recoge en una investigación, más valor tiene esa investigación. Pues eso lo que nos lleva es a hacer investigaciones poco eficientes. Tampoco está claro que porque gastemos mucho en una investigación, la investigación tiene que ser mejor, ¿no? Y tampoco me detengo en el tema de las autorías, que la doctora Yesa también habló ayer de eso. En todo caso, lo que tenemos que saber de las autorías es que principalmente es el primer puesto y el último los que tienen más relevancia. También el segundo tiene alguna relevancia que han impactado, pero los demás a veces su contribución pues no está tan clara. ¿Qué tendría más valor que si apareces como autor o no autor en una revista? Es decir, oye, ¿qué es lo que has hecho tú en ese trabajo? ¿En qué ha consistido? Es verdad que las revistas tienen ahora esta política de determinar, muchas revistas, determinar cuál es la contribución particular de cada autor. Pero bueno, no sé si está reflejando realmente lo que cada uno ha hecho en los trabajos, ¿no? Pero todo eso, digamos, trampea el tema de la cantidad, ¿no? O el valor que le damos a la cantidad como referencia del mérito de un investigador, de un trabajo, ¿no? Otro de los problemas es el exceso de publicación. Yo creo que además esto es muy especial también en psicología, ¿no? En realidad sabemos que en los últimos años, a partir de los años 60, 70, crece exponencialmente el número de publicaciones. Esto es un estudio con una base de datos a gran escala que analiza más de 120 millones de artículos del último siglo, ¿no? Y lo que ven es, pues eso, que a partir de los años 60-70 crece exponencialmente el número de artículos publicados. Crece el número de artículos, crece el número de revistas, crece el número de autores por revista, crece el número de referencias que tiene cada artículo y crece el número de autocitas, ¿no? Y esto, claro, ¿a qué lleva toda esta, digamos, avalancha de trabajos? Pues en realidad a que crezcamos, pero no necesariamente eso significa, como decía al principio, que eso que esté progresando, ¿no? Y que es muy difícil al final distinguir el grano de la paja y poder determinar qué es lo que tiene calidad. A veces la gente se queja de lo difícil que es publicar y tal. Yo creo que hoy en día uno puede publicar todo, cualquier cosa que se parezca formalmente a un artículo de investigación, te lo van a publicar. En una revista, ¿no? A lo mejor no te lo van a publicar nunca en Science, pero te lo van a publicar, ¿sabes? Y de hecho está todo este fenómeno de las revistas depredadoras que van buscando y que te piden que escribas un artículo para la próxima semana, ¿sabes? Y que por supuesto que en 10 días lo tienes publicado en una revista. Cualquier trabajo que en 10 días esté publicado en online es que no se ha revisado bien. O no se ha revisado en absoluto o no se ha revisado bien. Dentro de este publicaciones traigo aquí un trabajo de compañeros de la Universidad Complutense de Madrid que hicieron
en torno a esta pandemia dentro de la pandemia, que son las publicaciones sobre el COVID, ¿no? Y además lo publicaron en los primeros meses ellos, es una revisión sistemática sobre la calidad metodológica de los artículos publicados en el COVID. Y aunque la mayoría de los estudios cumplieron con, digamos, los requisitos básicos de la investigación estándar, como, yo qué sé, hacer descriptivos, poner criterios de inclusión y exclusión, tenían graves defectos en cuanto a la representatividad de las muestras, las formas en las que se estimaban los problemas de salud mental, el riesgo de que hubiera, digamos, información selectiva, el 30% no habían pasado por un comité de ética, ninguno había sido preregistrado. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es, digamos, el mensaje de este trabajo, de esta interesante revisión sistemática? Bueno, que mira, que la sociedad no necesita datos. Lo que necesita es datos sólidos, datos buenos, datos en los que nos podamos fiar de ellos, ¿no? Que nos dicen cosas que sean provechosas, ¿no? Y que las dificultades que podamos tener, me da igual que sean las de la pandemia, o que sean las de un doctorando, o que sean las de un investigador que está haciendo su TFM, no justifican que bajemos, digamos, los criterios de calidad hasta un punto que lo que sacamos ahí no tiene ningún valor, porque está, digamos, sujeto a muchos sesgos que lo alejan completamente del objetivo principal de la investigación, que es tener algún control sobre esos sesgos, ¿no? Es decir, que las dificultades de la pandemia no justificaban las malas prácticas o alejarse de las buenas prácticas en investigación. Yo creo que tiene el valor que, aunque fueron los primeros años y tendrá muchas limitaciones, evidentemente, porque no podemos hablar de que eso sea representativo de todo lo que se está publicando en la pandemia, pero tenía el valor, digamos, de señalar muy pronto el riesgo que había de este exceso de publicaciones sobre el COVID en salud mental, ¿no? Traigo aquí algunas otras cuestiones que yo creo que están muy ligadas a la psicología, como el tema de la lealtad al modelo, sobre todo la entendemos en el caso de la psicoterapia, pero me valdría para de otras investigaciones. Por ejemplo, poníamos antes una foto, aunque no la he comentado, de John Bargh y del priming social, ¿no? Y como él se revolvía ante todas las críticas y ante todos esos intentos fallidos que había ido por replicar su estudio original, defendiendo su modelo por encima de todo, ¿no? En el caso de la psicoterapia, pues esto lo que nos puede presentar es pues una visión pues muy distorsionada de realmente lo que funciona, o si hay diferencias relativas entre psicoterapias o no las hay. Sabemos que esta influencia, digamos, esta confianza que tiene digamos, el investigador en que su terapia es superior a las demás, tiene una influencia sustancial y robusta que afecta a un tamaño moderado, ¿no?, en los resultados, que además, como muchas de estas prácticas de investigación que estamos viendo, quitando el fraude deliberado, funcionan a un nivel subconsciente, no nos damos apenas cuenta que lo estamos haciendo y que por lo tanto es difícil de controlar, que además no solo se da en los investigadores, se da en los terapeutas, se da en los supervisores, se da en los revisores y se da también en los editores que están seleccionando lo que publican y lo que no publican. Evidentemente afecta a la replicabilidad y dentro de las formas que podríamos tener de resolver esta lealtad al modelo, ¿no?, en el que estamos convencidos y que nuestra terapia va a funcionar por encima de la de los demás, es que tanto en los estudios originales como en las revisiones, que también hay mucho de este problema en las revisiones, que haya una colaboración entre adversarios, es decir, que estén tanto unos como otros. ¿Cómo puede funcionar esto, digamos, a nivel, digamos, sin darnos cuenta? Porque en realidad yo puedo coger mi terapia, que creo que va a funcionar, y cojo a una persona que está especialmente entrenado, capacitado para darla, y sin embargo la otra persona no sabemos ni siquiera la formación que tiene en esa otra terapia. O que en la mía doy 7 sesiones y en la otra doy 2.
o que los contenidos que limito a la otra, pues hacen casi que sea un burdo reflejo de lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas en las que, o la selección de las variables dependientes, que pueden ser más propicias para detectar los efectos de mi terapia que para detectar los efectos de la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues esta colaboración, el triple ciego, en el sentido que ya no solo haya un ciego de los participantes de la investigación y las personas que administran el tratamiento, sino también de los que evalúan los resultados, ¿no? O que esos análisis se hagan por personas independientes, ¿no? Y otra de las cuestiones, y voy terminando en esto, es la distancia que hay entre la investigación y la práctica. Esto en psicología es muy notable, y lo es en especial en España, pero entiendo que a lo mejor también en otros países, ¿no? Tenemos el mundo de los hospitales y el mundo de las universidades completamente disociados, ¿no? Tengo la sensación de que eso va mejorando con el tiempo, que algo va ganándose en eso, que hay más interés por parte de los dos entornos en juntarse y en colaborar, pero creo que todavía existe una distancia importante, ¿no? Es decir, que hagamos investigación en la universidad con estudiantes de psicología o con muestras muy alejadas digamos, de la población clínica que tenemos en los hospitales, pues no nos va a aportar gran cosa. No nos va a aportar, y va a ser difícil que los clínicos confíen en eso para llevarlo a cabo a su práctica, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, está, digamos, la queja de los investigadores, que vienen a decir, no, mira, es que los clínicos hacen cosas que se alejan digamos, de lo que hemos probado nosotros, que es más eficaz. Y por otro lado, los clínicos que dicen, es que lo que ustedes están investigando y cómo lo están investigando no refleja la complejidad, la riqueza con la que yo me veo en la práctica clínica, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso no debemos entender esto como cómo conseguir que la investigación llegue a los clínicos, sino más bien como un puente en dos direcciones, ¿no? En que, por un lado, es verdad, tenemos que conseguir que la investigación llegue a los clínicos, a los profesionales, y también tenemos que conseguir que el mundo de los profesionales llegue a los investigadores y que los problemas que son relevantes para los investigadores y la forma en la que los entienden ellos también se llegue llega a afectar y a influir en la investigación que realizamos, ¿no? Es verdad que cuando preguntamos a los clínicos sobre la investigación, suelen tener por lo general una buena opinión sobre ella, pero acaban eligiendo otras fuentes, entre otras el juicio clínico, para decidir sus tratamientos, ¿no? Y no se fían tanto de la investigación en la práctica, o los resultados de la investigación. No les influyen tanto estas evidencias de la investigación, ¿no? Y esto influye también no solo digamos, en la relación entre investigadores y clínicos, también con los propios gestores, que muchas veces les cuesta cambiar políticas asistenciales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del SICAP, nosotros hemos podido comprobar en centros de salud aquí en España que es 4 veces más probable introduciendo en el modelo habitual un tratamiento psicológico que la gente se recupere con respecto a que si no introducimos este tratamiento, ¿no? Claro, si esto estuviéramos hablando de cáncer, una terapia que es 4 veces más probable que te recuperes recibiendo la que no recibiendo, no habría ninguna duda, costase lo que costase, ¿no? Pero es que además hemos visto que no es más costoso, que en términos de coste-eficacia no tiene una peor relación que el tratamiento habitual, sino que es mejor que el tratamiento habitual. Es decir, que sale más barato ofrecer el tratamiento psicológico en la atención primaria. Yo creo que el ensayo clínico del SICAP ha sido especialmente exitoso en su capacidad de trasladar los resultados a cambios asistenciales. Creo que ha sido especialmente exitoso, pero aún así está muy por debajo de lo que sería razonable, de lo que nos gustaría conseguir, ¿no? Y no solo con el tema de los tratamientos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, en los conocimientos que tenemos de psicología, cómo se han utilizado para transmitir información durante la pandemia.
pues seguramente habría formas más eficaces, ¿no? Que sacadas de, digamos, la investigación en psicología, de cómo manejar todo el tema de la información sobre la pandemia y las conductas de prevención y demás, ¿no? Pero bueno, tenemos estas limitaciones, ¿no? Bueno, pongo aquí dentro del campo digamos, de los tratamientos psicológicos, ¿no? La mayoría de los clínicos que tratan a pacientes con trastornos de ansiedad no utilizan métodos basados en la exposición, que sabemos que es seguramente el método más, al menos el método que ha probado ser más eficaz, ¿no? Que tiene más estudios, digamos, más apoyo empírico, vamos a dejarlo en eso, ¿no? La mayoría de las personas con un trastorno depresivo mayor reciben un tratamiento subóptimo. La mayoría de los terapeutas que trabajan con pacientes con bulimia nerviosa no administran tratamientos empíricamente respaldados para este trastorno. Muchos clínicos continúan administrando técnicas sugestivas, tipo hipnosis y demás, para recuperar recuerdos de abusos supuestamente reprimidos, pese a que ese es el motivo más frecuente de denuncias contra psicólogos en Estados Unidos, ¿no? O 3/4 de los niños con trastorno de espectro autista reciben intervenciones sin ningún tipo de respaldo empírico, ¿no? Pero como ejemplos en el campo de la terapia, ¿no? de esta distancia que hay entre lo que nos dice la investigación y lo que hacen los profesionales en su práctica diaria, ¿no? Ahí dejo, digamos, el decálogo. Pero evidentemente los males de la investigación en psicología no son solo esos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fidelidad de los tratamientos. A veces denominamos un tratamiento de una forma que no se ajusta en nada a lo que estamos haciendo. Y eso no solo afecta en la investigación, que desde luego condiciona la validez de la investigación, ¿no? Sino que también en la práctica diaria estamos denominando tratamientos a cosas que se alejan mucho de lo que entendemos por esa terapia, ¿no? Si eso, pongamos en caso de la investigación, ¿no? Si yo tengo, quiero comparar terapia cognitivo con terapia psicodinámica. Y al final la terapia psicodinámica o la terapia cognitiva acaban teniendo elementos que tienen que ver con otras cosas que no son terapia cognitiva o terapia psicodinámica, y con la terapia psicodinámica añado elementos de manejo de distorsiones cognitivas y no sé qué, no sé cuánto, de identificar no sé qué, o utilizo refuerzos, no sé qué, pues a lo mejor estoy alterando la naturaleza de las terapias. Entonces, que no haya resultados o que no haya diferencias entre ellas, pues es que no sé ni siquiera lo que estoy poniendo en marcha. La mayoría de los estudios de investigación en psicoterapia no tienen ningún tipo de medida de fidelidad del tratamiento, ¿no? Y eso es un problema importante en investigación, ¿no? Y evidentemente también el tema de la precariedad laboral de los investigadores en psicología y en particular del estrés al que están sometidos también los jóvenes investigadores, ¿no? Que hace que la carrera de investigador pues, sea menos atractiva y que entonces tenemos investigaciones o carreras de investigación que nunca llegan digamos, a profundizarse o a desarrollarse y tenemos pues eso, relumbrones. Es decir, que gente que sí, que hace cosas, pero que no tienen continuidad. Es como todos esos trabajos que se presentan en los congresos de pósters, pero que luego no tienen ninguna continuidad, que no llegan que pueden ser ideas muy interesantes, pero que no llega nadie a profundizar en ellas y, por tanto, a hacer una ciencia más sólida, ¿no? Pues si no tratamos bien a los investigadores, si no les damos una cierta seguridad, pues evidentemente eso es un problema para la propia investigación y el conocimiento que vamos a derivar de ellas, ¿no? Y la investigación en psicología o en aspectos psicosociales en relación con la investigación biomédica, pues era un problema serio de infradotación en investigación. Y muchas veces no podemos llegar a tener, digamos, las pruebas de investigación porque es que invertimos una parte ridícula en comparación con lo que se invierte en otras disciplinas, ¿no? Y eso merma evidentemente el avance del conocimiento, ¿no? Y el último punto que toco aquí es el tema de
divulgación, de la mala divulgación, ¿no? Podemos tener una buena investigación, pero si luego las prácticas de divulgación son muy espectaculares, ¿no? Que van cogiendo las cosas por los pelos, que distorsionan la historia, ¿no? Que omiten las limitaciones, que extrapolan los resultados más allá de lo razonable, pues claro, la imagen de la investigación pues queda completamente distorsionada, ¿no? Y afecta también pues eso, a la credibilidad de nuestra profesión. Y por último, ¿cómo prevenir estos males? Primero, una de las propuestas más comúnmente aceptadas es el tema de preregistrar los estudios de investigación, es decir, y los análisis que vamos a hacer de los datos. Es decir, antes de hacer la investigación, llevar a cabo un registro en que decimos lo que vamos a hacer, cuáles son las variables principales, cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis, cuáles son los criterios que vamos a utilizar de inclusión, de exclusión, cómo vamos a medir las variables, cómo vamos a analizar los resultados y demás, ¿no? Y eso es una práctica creciente, pero todavía subdesarrollada, ¿no? También tenemos que asumir que nuestros datos los tenemos que compartir y que van a estar expuestos al escrutinio de los demás, ¿no? Complementar el valor P con cuestiones como los tamaños del efecto, con los intervalos de confianza o con el tema de la estadística bayesiana u otras formas de analizar los datos que nos va a permitir pues, bueno, estar más seguro de la información que va dando. El tema de la solución de las 21 palabras es una propuesta de Simons y colaboradores que dice, ¿no? We report how we determine our sample size, all data exclusions, if any, all manipulations and all measures in the study. Es decir, informamos de cómo hemos determinado el tamaño de nuestra muestra, todas las exclusiones, si es que hemos hecho alguna de los datos, todas las manipulaciones y todas las medidas en el estudio. Que eso lo pongamos, o sea, que estemos obligados a poner eso. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de los problemas que tenemos en estas prácticas cuestionables de investigación son no deliberados. Si forzamos a la gente a que tiene que escribir esto, ya no se puede engañar a sí misma diciendo, no, es que yo he hecho esto, lo he hecho. No, no nos engañamos. Estamos, digamos, limitando o reduciendo la posibilidad de ese autoengaño, ¿no? Es decir, esa es la propuesta de Simons, de incluirlo en los métodos de los artículos, ¿no? Igual que hablamos del conflicto de intereses, ¿no? También la identificación o la diferenciación entre los estudios guiados por una hipótesis y los estudios exploratorios, en el que vamos a ver qué pasa. Y no podemos presentar un estudio exploratorio como si fuera un estudio guiado por una hipótesis, ¿no? Porque eso va a confundir y a pervertir un poco todo el método hipotético deductivo, ¿no? La declaración de intereses no económicos. Es verdad que en psicología también ha ido ganando la idea de que en los artículos tenemos que poner declaración de intereses. Por ejemplo, hace unos años, no hace muchos, en Papeles del Psicólogo, que es una revista que edita el Colegio de Psicología y que es ampliamente difundida, empezó a añadir todos los artículos tienen una parte que tiene declaración de intereses, ¿no? Tienes que ponerlo, tienes que poner declaración de intereses. Mi impresión es que en estos 2 años todos los artículos pone no hay conflicto de intereses. En todos los están escritos por psicólogos, es una revista del Colegio de Psicología, pues todos los artículos vienen, bueno, pues no lo sé, tenemos que identificar cuáles son esos intereses y cómo pueden estar influyendo en nuestra investigación en psicología, que no son económicos. No hay un laboratorio que nos esté financiando seguramente. Pero no quiere eso decir que no tengamos fuerzas que determinan que nos inclinemos, que nos sesguemos y que deberían ser, digamos, admitidas y reconocidas explícitamente para que el lector también se haga cargo de cómo pueden estar influyendo en los resultados y en nuestra investigación. La colaboración con adversarios que comentábamos antes, ¿no? Que puede ayudar a que se balancee, digamos, estos sesgos, ¿no? Y que se controlen un poco más. También deberíamos buscar quizá alternativas a la cantidad para reconocer el mérito de una investigación o de un investigador, ¿no? Y por último,
y esto ya casi hace referencia a este propio curso, ¿no? El mejorar la formación e investigación en los estudios de psicología, ¿no? Incluyendo el tema de los aspectos éticos. Espero que este curso haya podido contribuir en algo a este objetivo que ayude a prevenir los males de investigación. Al menos esa era nuestra intención de partida. Y nada más, lo dejo aquí para que nos dé tiempo a preguntas si las ha habido, o al menos a despedir el curso. Y nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, César. Ha estado fenomenal y me ha parecido muy interesante el tema de que es verdad que en estudios de replicabilidad de otras investigaciones había muy pocas personas. Hemos participado, yo de hecho no he participado nunca. Así que nada, la primera te dice, pero el sesgo retrospectivo, si una investigación ha de pasar obligatoriamente por un comité de ética, no sería posible. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, en realidad el comité de ética puede ser que no hagamos tan explícitas nuestras hipótesis, pero en todo caso el comité de ética no suele hacer públicos digamos, los proyectos, es decir, los proyectos los hace público en todo caso el investigador. El comité de ética lo que hace es evaluar el proyecto privadamente y establece un dictamen, que eso es lo que sí que se puede compartir, ¿no? Y en realidad también hay mucha parte de la investigación que es que no ha pasado por comités de ética, ¿no? Entonces, no limita para nada el pasar por un comité de ética de cara a que se pueda dar este fenómeno del harking que comentábamos, ¿no? De establecer las hipótesis después. Incluso cuando se registran los artículos, antes del análisis, a veces hay discrepancias entre lo que se ha registrado y lo que se publica, ¿no? O sea que tendría que estar, es decir, evidentemente, si has pasado por un comité de ética y hay digamos, un informe previo de lo que querías hacer y están registradas las hipótesis y tal, bueno, pues alguien podía hacer pesquisas que pusieran en evidencia eso, pero claro, la mayoría de investigaciones nadie se va a poner a hacer esas pesquisas. O sea, si tiene que contactar con el comité de ética, pedirle, digamos, el proyecto, que no sé si el comité de ética podría y estaría autorizado para compartir ese proyecto sin la autorización de los investigadores. Sería un tema muy difícil, no creo que lo limite en absoluto el harking, el tema de haber pasado por un comité de ética. O lo limite a algo, pero no lo impide. Hay otra cuestión que hace más bien referencia a la charla de ayer. Buenas tardes, ayer no pude asistir y no sé si se habló de esta cuestión, pero si es posible me gustaría preguntarlo hoy. Si se hace un pequeño cambio a un proyecto que ya tiene la aprobación del CEIM, ¿debería presentarse de nuevo para su reevaluación? Si es que sí, ¿en qué caso o en qué tipo de cambios? Si se hace algún cambio pequeño, como tú dices, lo que hay que proponerle al comité de ética es una enmienda sobre lo presentado anteriormente. Entonces, la aprobación de una enmienda supone muchísimos menos trámites que el volver a presentar el proyecto desde el principio. Pero, insisto, tienen que ser pequeños cambios. Si son cambios sustanciales en la metodología y sobre todo en algo que pueda afectar a los participantes, pues probablemente tengas que volver a pasar el proyecto de nuevo por el comité. Bueno, espero haber aclarado tu duda. Muchísimos mensajes de enhorabuena hacia esta última clase magistral. Que como estudiantes de psicología ha sido muy útil y bueno, también agradecidos por el curso online. Bueno, aparte de felicitarte, César, dice que vaya panorama que tenemos presentado. Bueno, y ahí aprovecho también muy agradecida esa última mención que has hecho a lo difícil que es la carrera como investigador, no solo para los jóvenes investigadores, sino para los no tan jóvenes también. Pero eso se lo pones peor incluso a los jóvenes, porque si le dices que sigue siendo difícil después, pues ya...
Sí, más, sí. más piedras les pones. Te dice, gracias César, magnífica presentación, merece la pena reflexionar sobre estos temas porque me he dado cuenta escuchándote de que lo hacemos mal. Yo y mi equipo, gracias por todo el curso, felicidades a organizadores y ponentes. Sí, cuando has hablado de cuestiones que se dan en la práctica clínica, pues lo que comentabas del TEA o de la recuperación de los recuerdos traumáticos, claro, es que esa investigación desde la clínica que es tan necesaria es todavía más difícil porque a vosotros, a los clínicos, os sobrecarga de trabajo, entonces realmente demostrar, como comentabas, de modelos que han sido aceptados gracias a eso, haber demostrado que son eficaces, pues es que es muy, muy necesaria, pero muy difícil también de hacer. Y nada, más agradecimientos, que el curso ha sido un placer y bueno, que también nos agradecen haberlo abierto a estudiantes, entiendo. En todo caso, pues bueno, muchas gracias a todos. Está muy bien. Si esto ha valido para que uno, como comentaba uno de los asistentes, diga, bueno, me ha valido también a darme cuenta de lo que hacemos mal, pues esa es la idea. Desde luego todos hacemos cosas mal y la idea es que seamos conscientes de ellas y que pongamos los medios que podamos para controlar esos sesgos, que esa es la idea central de una investigación. Entonces, no es hacer las cosas perfectas, es hacerlas lo menos mal posible y controlando todo lo posible para que podamos sacar conclusiones que sean sólidas, ¿no? Esa es un poco la idea. Por mi parte, quiero primero agradecer a los asistentes. Sin un curso sin asistentes no tiene ningún sentido. Aunque las charlas se graben, no hubiera sido evidentemente lo mismo y nos ha ayudado también a poder hacer aclaraciones y precisiones después bueno, que son útiles. Quiero agradecer evidentemente a todos los ponentes que han brindado pues, su tiempo y sus conocimientos pues, para que podamos aprender de ellos. Y quiero agradecer también al IDIVAL y que sin toda esta colaboración todo esto hubiera sido, bueno, no hubiera sido posible, pero desde luego hubiera sido mucho más difícil el llevarlo a cabo. Y eso es por mi parte. ¿Sabes? Solo quería terminar dando, digamos, el agradecimiento a todas estas partes del curso. Quería decir que tampoco es necesario plantear una investigación de grandes dimensiones. A veces una pequeña pregunta que te haces en la práctica clínica se puede trasladar a un pequeño o modesto estudio de investigación que responda a esa pregunta. Es tener un tema concreto sobre el que se quieran hacer pesquisas, aclaraciones y que se plantee una metodología apropiada y que con la muestra de datos suficiente se pueda responder a esa pregunta. Y bueno, pues unirme por supuesto a los agradecimientos de César. Creo que los ponentes seleccionados han sido excepcionales. Un gusto escuchar a los que no conocía y a los que ya conocía, un gusto volverles a escuchar de nuevo. Muchísimas gracias a la altísima asistencia que ha habido desde diferentes puntos. Las charlas van a estar disponibles a través de YouTube, del canal de YouTube del IDIVAL. Probablemente haya nuevas ediciones. También desde la Sociedad Paraguaya de Psicología nos saludan. Damos por concluido este Precision Psychology y que nos sirva a todos lo que hemos aprendido. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.